Hola mi querido amigo, mi querida amiga, hoy tenemos la lección número 7, la victoria de Cristo sobre la muerte. Este es un evento increíble, es la base de todo, absolutamente de todo, porque era importante y es el plan de Dios a través de los siglos, que el Mesías tenía que venir, vivir una vida perfecta y morir, pero no podía quedar allí. Está descrito en la Biblia y claramente ahora vamos a ver todos los detalles de las pruebas bíblicas que Él sale de la tumba, se aparece a muchísima gente y fundamenta en la vida y en los corazones. Incluso hay gente que resucita junto a Él. ¿Qué pruebas? ¿Cuántas pruebas puso Dios en la vida de esas personas para que luego sin dudar pudieran difundir el Evangelio? Eso nos llega hasta nosotros. Son muchísimas pruebas. Es importante que veamos que la Biblia tiene razón, no necesita de engaños, como por ahí la teoría del cuerpo robado y otras cosas tan feas, donde tienen que engañar a la gente y simular que el Señor resucitó, y tantas cosas horribles. No es el plan de Dios. Desde siglos eternos está descrito cómo tenía que pasar, y no termina allí, en esa época, ni depende de nadie de ellos, sino se que proyecta hasta las edades eternas, hasta el regreso, hasta la vida inmortal del futuro, todo en el gran plan de Dios. Y ahora veremos los relatos relacionados a la resurrección. Como punto número tenemos una tumba sellada. Este punto es maravilloso. ¿Por qué? Primero, porque es un relato que pone Mateo, es solamente Mateo, y de hecho el mundo, ¿sabes qué dice? Sin tapujos. Dice que todo esto es un agregado que Mateo puso, un ser humano puso un agregado, simplemente para justificar y para decir para magnificar los eventos de la resurrección del Señor. Dicen que él no podía saberlo. Él no estaba allí presente cuando hablaban y las cosas que hablaban, por ejemplo, Pilato y los sacerdotes. Ahora vamos a leer. Entonces, ¿cómo puede saber? Él no estaba ahí. Se olvidan del concepto de revelación, que es Dios quien está al mando de todo lo que es la narración y todos los hechos, los motivos, están volcados en las Escrituras. No hace falta estar presente. Dios se encarga. Y a la persona que está escribiendo, al escribiente, Dios se lo revela para que eso llegue hasta nosotros. Es Dios el testigo. No tiene que ver Mateo, es una falta completa de percepción. Ahora vamos a ver este relato. Dice así: al día siguiente, Mateo 27, 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan de sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y asegurarlos como sabéis. El 66 dice: entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Muchos guardias sellaron la piedra y ahí está. Esa era la última idea. La idea de impedir que Jesús se levantase de la tumba. Eso era lógico incluso desde el punto de vista de ellos. Pero hay un pequeño problema y ahora justamente lo leo. Isaías 53, 7. Fíjate lo que dice el texto. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Mira, en Daniel 9:26 dice exactamente lo mismo. Dice: y le quitarán la vida al Mesías, mas no por sí. Proféticamente, estamos hablando de 8 siglos antes de Cristo. Esta profecía de Daniel 6 siglos antes. Se decía, todos sabían que el Mesías iba a tener un gran reino, pero no entendían que antes de la gloria venía la cruz. Pero después de la cruz y de la muerte, porque dice específicamente que moría el Mesías, y también estaba la gloria, que requería de un Mesías vivo. Un Mesías, como ya vimos, vamos a ver en los textos, claramente, que está ligado a la resurrección del Mesías. Entonces, claramente, por ejemplo, dice Salmo 16:10, en una profecía mesiánica claramente, David dice: no dejarás que tu santo vea corrupción, hablando de que Dios le iba a levantar. Y por supuesto que no se refería a David, porque su tumba está entre nosotros, digamos, es muy conocida que todavía está aquí.
De hecho, la Biblia lo menciona eso. Es una profecía mesiánica, es una profecía que requería que el Mesías se levantase. Ahora, yo quiero que veas el cuadro completo. Esto es algo precioso. El Señor, Dios, tiene un plan y los que han visto, por supuesto, estas escuelas y todas las escrituras, saben que los planes de Dios es desde tiempos eternos. Fantástico, absolutamente fantástico. La Biblia dice que es de tiempos inmemoriales estaba preparado. No depende este relato para que alguien diga hoy y se burle y dice, no, Mateo en un intento de justificar puso el tema de los guardias para decir luego que la historia, para justificar que los discípulos no lo pudieron haber robado, por ejemplo. Era una buena historia, pero no depende de esta historia. Es el Maestro que ya estaba de mucho tiempo antes, Dios había dicho que iba a morir, que se iba a levantar y que iba a tener un reinado de gloria. Lo vamos a ver en toda la secuencia de este estudio. Así que te invito a continuar y que veas y te deleites de todas estas grandes verdades. Tengo algo bueno para decirte. Podés acá abajo suscribirte y apoyar este canal. Y este video lo podés compartir, podés acá abajo también darle me gusta, emitir un comentario. Continuamos. Como punto número 2 tenemos ha resucitado. Con respecto a la secuencia y todos los sucesos que pasaron desde el momento que el Señor resucitó, hay muchísima información. Pero es primero necesario que sepas, antes de que vamos a ir al texto, de que la gente afuera cree muchísimas cosas y llaman razones y argumentos lógicos y dicen es lógico que pasó esto y aquello y esto no puede haber pasado por aquello y por aquello. Sabes que no es necesario pensar para nada que nosotros estemos privados, los cristianos, de razonamiento, de lógica. Tenemos fe, creemos en Dios, pero ciertamente que hay lógica e información en todos los sucesos bíblicos. Entonces vamos a disfrutar y vamos a ver cómo un cristiano tiene también sus propias razones. Vamos a ver, empecemos Mateo 28. Principalmente vamos a ver esto de Mateo 28, empezamos con el 1 hasta el 4. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y el 5 parece estar continuando y dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Mira, es maravillosa esta secuencia. Primero, Dios en su sabiduría permitió que todos los evangelios en los últimos capítulos, y en realidad todos los evangelios lo mismo, son complementarios en los sucesos. Algunos ponen énfasis en algunas partes del evento y no omiten como algo malo, simplemente no destacan o no mencionan algunas otras partes del evento o de los relatos. Entonces no es un olvido o algo que algún escritor haya tenido. Esto no es así. Entonces podemos entender lo siguiente. Acá dicen, por ejemplo, Mateo estuvo diciendo que vino el ángel y ahí estuvieron las mujeres, y luego las mujeres lógicamente hicieron todo lo que hicieron en cuanto a ir y contar a los demás y todo. Pero dice que otros dicen que no, que en realidad primero vino Pedro y así, cada uno como si fuera una secuencia diferente. Esto no es así. Vamos a ver que hay un punto de inflexión para ordenar. Este punto lo vamos a encontrar en lo que es Juan. Vamos a ir a Juan, el capítulo 20. Yo lo tengo justo acá, y el versículo 17. Jesús le dice a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ella quería adorarle y él no se lo permitió. Ahora bien, desde el momento que el Señor salió, justamente acabamos de leer, y luego en el versículo 5 de Mateo 28, número 5, parece ser que continúa inmediatamente con que los ángeles hablan con las mujeres, en toda una secuencia continuada. Pero ciertamente vamos a probar que esto no es así. O sea, la Biblia tiene razón, simplemente nosotros por ahí interpretamos mal. La secuencia que mencionamos recién en Juan
20, 17, dice así, que el Señor en un momento determinado le dice, no es su vida mi Padre, no me adores, no me toques. Entonces está bien eso, el Señor sube en forma temporaria un momento, el Señor va a presentar su sacrificio y sus acciones. Lógicamente regresa, esto es muy rápido seguramente, porque durante todo el día tuvo muchos sucesos y muchos eventos, están descritos incluso el viaje con la gente de Maús, muchos kilómetros, y todos los sucesos que estuvieron el primer día de la semana. Y dice la Biblia claramente en Hechos que Él estuvo 40 días antes de ascender en forma definitiva. Por lo tanto, esa sesión temporaria divide los hechos en dos. Primero, iban y venían todo el tiempo unos y otros. Algunos no habían visto a los ángeles. Lógico, ninguno presenció el relato de la piedra, del Señor saliendo y de los guardias cayendo como muertos. Lógicamente no lo presenciaron porque si no, no estarían preguntándose, no estarían asombrándose, no estarían los evangelios diciendo no teman, no teman, no teman, y el Señor diciendo una cosa y otra siempre con una forma de sorpresa. Lógicamente, estos relatos son independientes. Sucedió primero lo de la piedra, lo de los guardias. Luego, un rato después, empiezan a llegar los primeros. Obviamente, algunos no saben, solamente ven la tumba, todos esos relatos. Después María Magdalena incluso va y ve la tumba, sale, todos relatos antes de la ascensión. Después de la ascensión, sí ya se dan los siguientes relatos. Y estos sí le permiten tocarlo, adorarlo. Hay otra forma de interacción, simplemente son antes y después de esa pequeña ascensión. Estos son los relatos, algunos han visto un poquito, otros han visto más, unos han visto en forma directa, otros les contaron, y así se van los sucesos complementando. De ninguna manera esto es algo malo, sino al contrario, cada vez que la Biblia pone énfasis en algo, y solo esto lo sabe aquel que ha expuesto las Escrituras, lo hace con una razón. Cuando un predicador habla sobre Dios en base a las Escrituras, fíjate que esto es real, y toma un relato con ciertas secuencias, y quizás no el otro, que tiene otros énfasis del mismo tema, y pone otros detalles en el relato que quizás aquel otro no menciona. Entonces, cuando uno predica y expone las Escrituras, lo que pasa es que uno justamente se concentra en solo los detalles. Por eso son complementarios todos los relatos, hay muchos relatos complementarios en la Biblia, no solamente son los evangelios, también son los relatos de las historias, por ejemplo, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, incluso los relatos de Samuel, todos son complementarios. Algunos ponen énfasis en una cosa y los relatan desde otro punto de vista. En general, esto es así. Entonces, cuando alguien predica, y esto solamente lo sabe aquel que expuso las Escrituras, uno se concentra en el detalle que se menciona, no en el que quizás otro menciona, sino en el que este escritor bíblico menciona y pone toda su fuerza y todo relacionado con el detalle. Por eso, si uno predicara, por ejemplo, de la resurrección de Jesús basado únicamente en Mateo 28, uno pondría una cierta énfasis, ciertos comentarios, ciertas cosas lindas, basada en los énfasis que se ponen acá. Si lo predicamos desde otro evangelio, pondríamos otros comentarios. Todos son complementarios, pero no se puede poner todo a la vez, tomando todos los relatos y haciendo quizás algo imposible de entender. Entonces, por eso está buenísimo esto de las cosas complementarias y de los énfasis. Ahora sigamos rápidamente con este tema. El informe de la guardia. Dice el versículo 12, los guardias se acercan a los sacerdotes, los llevan, y dice el versículo 12, y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Versículo 13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtando, o sea, lo robaron, estando nosotros dormidos. Primero, esto es una cosa atroz, porque si eso hubiera sido así, de que estar dormidos, los primeros que lo hubieran acusado eran los sacerdotes. Ya vimos del punto anterior que Jesús tenía que haber bajado de la tumba, de la cruz, muerto, porque había un montón de personas ahí rodeándolo y nunca podía haber bajado, descendido de la tumba si no hubiera sido muerto. Simplemente porque ese día viernes, los días viernes se aseguraban de que murieran para no quedar para el sábado. O sea, de una manera o de otra tenían que haber
bajado muerto el Señor. Y segundo, si ya estaba muerto, ya estaba su problema. Sin embargo, acá dice claramente que ellos tienen estos encuentros y le prohíben que digan la verdad, sino que al contrario digan simplemente que los discípulos los robaron. Primero, no pueden saber que son los discípulos, aunque uno pudiera intuirlo, porque no lo vieron. Es una acusación que no pueden porque estaban técnicamente dormidos. Y otra cosa más, no depende de la veracidad de este relato la vida cristiana. No es necesario ni siquiera molestarse con este tema. Dios vino desde los cielos. Esto se viene trabajando durante milenios, los relatos todos llenos de fe en el Mesías. No en un Mesías que venía a enseñar. No es ese el énfasis de la Biblia. La Biblia dice desde el primer, te acuerdas de Génesis 3:15, que dice que hay una victoria, que el Mesías pisa la cabeza de la serpiente, o sea, vence a Satanás. No lo venció mediante las enseñanzas, ni siquiera cuando llegó hasta la cruz. Obtuvo la victoria, pero si él se quedaba allí, no podía hablarse hoy de lo que estamos hablando. Quedaría todo a medio hacer. Él necesitaba levantarse desde la tumba, ascender a los cielos, desde allí ofrecer perdón y amor todo el tiempo, con el Padre, con el Espíritu Santo, prepararse, y mientras todos sus hijos se criaban acá en la tierra, se desarrollaban, lo conocían, hasta que un día Él viniese y los tomase, los resucitase, les volviese a dar vida. Esto es el relato. Es necesario completamente que el Señor esté arriba. Es totalmente lógico. Toda la Biblia habla de la resurrección de Él. Habla claramente la Biblia, por eso el Señor les mostraba en el viaje de Emaús que era necesario que pasaran estas cosas. Por eso, a partir de ahora, no tenemos que pensar más si hay algún testigo, si algo se contradice o no. Eso lo podemos ver y lo podemos claramente estudiar, pero ese no es el énfasis. Acá hay un relato que dice que el Señor se levantó de la tumba, llegó hasta los cielos y ahora está allá esperando para buscarnos. Eso es todo el énfasis. Si eso no es verdad, entonces nosotros ciertamente estamos muy mal. Y eso tampoco es cierto, porque nosotros en realidad estamos llenos de vida, todos sabemos que es real y estamos esperando que Él venga. Como punto número 3 tenemos algo especial. Dice, muchos se levantaron con Él. Hay un evento majestuoso, un evento donde Dios se luce, impactante el movimiento de Dios. En un contexto donde había tristeza, el Señor Jesús estaba muriendo, fue depositado en una tumba y todo ese concepto de derrota. Mientras los apóstoles estaban todos apartados y parecía que la nueva fe, en realidad la fe eterna, estaba en vías de extinguirse. Había recibido aparentemente un golpe mortal. Y mientras los sacerdotes, ya vimos, maquinaban maniobras y maniobras para tratar de apagar aún más y hacer todavía mayor daño y ocultar la verdad de Dios. En ese contexto, Dios que es sabio y hermoso, hace un movimiento maestro. Yo quiero que lo analices y te fijes lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos transmite. Leído así nada más, podés perder muchas cosas, pero no va a ser en este caso, lo vamos a ver. Tenemos Mateo 27 y tenemos el 50, 52 y 53. Es importante prestar atención. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, Él está en la cruz, entregó el Espíritu, o sea, murió. 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Mira, acá hay cosas muy importantes. Dice que el cuerpo del Señor que estaba en la cruz entregó el Espíritu. Obviamente esto lo podés ver en todos los otros más evangelios. Cuando dice que clamó a gran voz y entregó el Espíritu y murió. La muerte de alguien es que el cuerpo queda sin vida, el Espíritu vuelve a Dios. Por eso dice, Padre, te entrego mi Espíritu. Y allí se produce la muerte, se deshace la persona. Es importante eso porque Jesús no entrega un alma. La Biblia nunca dice que entregamos nosotros un alma a Dios. El concepto bíblico es que un cuerpo tiene un espíritu, se separa el espíritu, queda el cuerpo, el espíritu va a Dios, por eso dice de vuelta,
Padre, te entrego mi espíritu. Son palabras hermosas y exactas del Señor Jesús. Ahora, fíjate ese concepto de muerte. Es exactamente la reversión, se llama resurrección. No es que un alma inmortal se va hacia el cielo. Ese es un concepto antiguo y espurio, ajeno a las Escrituras. La Biblia habla de que cómo se vuelve a la vida en el mismo, ahí al vecino. Fíjate, repasamos. Dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cuerpos dormidos se levantaron. Expresiones inequívocas de la resurrección. Se puede probar claramente estos términos. Abundante en las Escrituras. Se refiere a la resurrección de un cuerpo. No es especial. Simplemente está contando lo opuesto a lo que leímos recién. Un cuerpo entrega un espíritu. Jesús muere. La resurrección vuelve a poner énfasis para que no nos confundamos. Dice cuerpos que estaban durmiendo, o sea, muertos, la expresión bíblica de muertos, y se levantaron, o sea, se resucitaron, volvieron a la vida. El concepto bíblico de la muerte y la resurrección está en estos versículos absolutamente claro, en toda la Biblia está, pero allí está absolutamente claro, contundente, y se puede ver la muerte y la victoria, que sería la resurrección. Ahora, lo especial de esto es así, en ese contexto de mentiras, de tratar de tapar, de hundir a todo lo que tenía que ver con Jesús y toda la fe en combatir a Dios en realidad. En ese concepto Dios introduce un movimiento maestro, mientras los poderes, obviamente de todo lo que son los rabinos, el poder político, religioso, todo trataba de alguna manera de apagar esta fe. En ese momento Dios hace un movimiento maestro, lo leemos de nuevo. Fíjate qué sucede. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él. Es un evento ligado a la resurrección. De hecho, por órdenes de Dios, se ve claramente que ellos salen después de la resurrección de Él. Está ligado este evento a la resurrección. Dios les da vida con un propósito. Dice que salen luego de que Él resucita. Está claramente coordinado y es un movimiento de parte de Dios para hacer algo. Estas personas vuelven a la vida. Obviamente estarán asistidos por Dios para saber por qué. O sea, no son así simplemente sin un motivo. ¿Y cómo sabemos que sabían lo que tenían que hacer? Porque resucita Él y entonces dice en el evento ligado a su resurrección, el motivo por el cual viven, dice así: vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fueron testigos de Jesús. No vinieron a aparecer, mi querido amigo, mi querida hermana, como a asustar a alguien. De hecho, produce una sorpresa a alguien que vuelve a vivir. Sino que dice, vinieron y aparecieron para hablar, para decir a muchos, para decir algo. Y uno se ve claramente que este es un evento de parte de Dios para contar, para atestiguar la resurrección, porque ellos estaban esperando en el momento que el Señor resucitó. Claramente dice que ese es el evento por el cual ellos están coordinados. Es hermoso, uno lo puede ver de una manera y de otra, es bello, es absolutamente bello, y se ve un movimiento maestro de Dios de testigos poderosos, veraces, increíbles, provocaban admiración, algo increíble para ver. Dios se provee de testigos en un marco donde parecía apagarse, y Dios pone otros testigos, aparte de todos los que ya mencionamos, que son nuestros hermanos, así que tenemos en abundancia testigos, y en este caso, testigos especiales. Ahora vamos a ver el punto número 4, que es testigos del Cristo resucitado. Increíble punto y muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque hay una teoría. La teoría del cuerpo robado, incluso de la sepultura, que en algún lado está, ¿no es cierto?, sepultado, o en otro lado, y ponen distintos lugares, incluso la India, Japón, hay lugares donde se menciona que puede estar Jesús sepultado. O si no, dicen que lo más lógico es la teoría del cuerpo robado, que consiste en que los discípulos tienen que en algún momento haberse sacado el cuerpo de la tumba para mantener el tema de todo lo que se dijo y mantener todo en marcha, para seguir con la teoría de que el Señor está vivo y todo lo demás. Ahora, como dice el punto, testigos del Cristo resucitado. El Cristo
en todos los idiomas que podamos estudiarlo, griego, hebreo, es el enviado, el Mesías, el que Dios envió y que también era Dios en persona. Alguien que estuvo en la tumba y no podía permanecer en la tumba, así como los clavos, las cuerdas, ya lo vimos, no podían retenerle, pero él voluntariamente por amor se dejó. Y estuvo esperando, la parte humana había muerto de él, pero él todavía era Dios, todavía seguía allí. Estaba encerrado tranquilo, reposando en un día sábado especial, y el domingo a la mañana resucita. No necesita de unas personas que hagan una trama, un engaño para poder darlo al mundo y que defender una posición. Él no necesita ese tipo de defensa. Él vino a defendernos. Él no necesita ese tipo de ayuda. Él vino a ayudarnos. Él es Dios, no es un cuerpo cualquiera que estaba por allí. Es Dios en persona y tenía que levantarse para algún día darnos vida como está haciendo todavía hoy. Vamos a ver lo siguiente, el concepto de revelación es el que me interesa. Vamos a ver esto. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esto es muy importante. El concepto de revelación, yo de hecho hice un pequeño énfasis, no digo una definición, pero lo digo. Es el acceso al conocimiento verdadero, hechos y las razones. Solamente Dios posee la capacidad de verlo todo, no solamente a través de todas las edades, sino las razones por las que sucedieron, las razones en las mismas personas, los motivos. Solo Dios puede hacerlo. Dios tiene todo ese acceso y dice lo que leímos hace rato, que esas cosas secretas, hay cosas secretas, pertenecen solo a Dios, o sea, Dios no da acceso a eso. Luego hay otras que Él permite que sean reveladas, o sea, pasan del plano de la cual nosotros no tenemos acceso a tener acceso. Dice que son entregadas para nosotros y para nuestros hijos. Se refiere, y esto es bello para decir, a las Escrituras. Es un texto en alusión directa a las Escrituras. Dice que este texto es un texto que está basado y provee el conocimiento verdadero de los hechos y los motivos y razones, todo, tanto de los seres humanos como de Dios, como de todos los actores de cualquier tema. Esto es válido, es precioso porque viene de parte de Dios. Y eso a la vez nos da todo un tema. Fíjate, esto nos da pausa, esto nos da motivo, digamos, para hacer este comentario. Por lo menos tenemos unos 40 siglos antes de historia bíblica, antes del Señor Jesús. Y luego hasta ahora tenemos otros 20 siglos, de los cuales el Señor habrá ocupado, en realidad ocupó 33 años y medio. Apenas una fracción de eso. Entonces algunas personas en toda la historia pudieron cruzarse con Dios, con el Señor Jesús, los demás no. Es más, el Señor Jesús estuvo acá diciendo cosas, pero ya también había cosas que estaban dichas. El Señor siempre las utilizaba. Él abría las Escrituras y Él era poderoso en fundamentar todas sus propias acciones y el futuro. Todo absolutamente probaba con las Escrituras. Eso es muy conocido de parte del Señor. Él estaba diciendo que la verdadera revelación ni siquiera era nada en particular, sino solamente la Biblia tiene la autoridad de aportar el conocimiento. O sea, nosotros nos basamos en un conocimiento revelado, que es la Biblia, y no en una percepción. Ahí vamos viendo el tema de revelación y testigo, que justamente es el tema de ahora. Entonces, ahora sí, pasamos al concepto. Ya dijimos que era Dios en persona, no cualquiera que necesitaba una pequeña ayuda, y que hay una revelación. Es que Dios aporta conocimiento exclusivo y verdadero de los hechos que se podrían haber perdido en el tiempo, y hay hechos que nosotros no hay posibilidad de haberlos visto o ser testigos, y luego Dios los pone en las Escrituras. Entonces, y llegamos hasta Jesús. No nos olvidemos que ahí no se detiene la revelación. Continúa y tenemos todo el Nuevo Testamento. Eso es una prueba en sí mismo también. El tema de testigos yo puse una pequeña definición. Dice, un testigo no es uno que es adoctrinado o en todo caso sufre un lavado de cerebro. Es uno que habla de la realidad de Dios, basada en la fe
en las percepciones, en la lectura de las Escrituras y en las experiencias, pero a excepción de ver, oír y tocar, obviamente a Dios. Entonces, sí, por supuesto que Dios puede revelarse personalmente en todos los casos, y puede hacerlo tranquilamente en cualquier ser humano, pero la idea es que nosotros no tenemos que basar justamente en el detalle que siempre exigimos. Yo quisiera ver, tocar y cómo sé que es verdad. Pero justamente ese no es el método de Dios. Por eso están las Escrituras. Esta es la razón de su existencia, porque nosotros no podemos ver, oír y tocar. Y todas las demás percepciones, la fe, la realidad, el estudio es lo que nos da ese concepto de la realidad de Dios. Por eso somos testigos. Ahora, fíjate lo que la Biblia dice. La Biblia dice así, ahora se le aparece a Tomás Jesús, está en los dos últimos, capítulo 20 y 29 de San Juan. Y el Señor le reprende porque él no tenía fe, Tomás. Y dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fíjate el concepto de no ver y creer. Ese es el concepto normal para Dios, no solo para Jesús. Por eso existen las Escrituras. Las Escrituras está la transmisión, no necesitas ver, estar allí o tocar. Está el conocimiento, podés leerlo. Esa es tu principal fuente. Entonces, por ejemplo, Juan 17, lo que es el 20, cuando él estaba orando, justamente por todos, menciona algo y dice así, cuando oraba por sus discípulos todo, y también se extiende más allá en su oración y ora por nosotros el Señor Jesús. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjate qué importante. Ahora nos vamos a 1 Corintios. La idea de Dios es que un testigo, alguien que llega a ser creyente, no necesita ver, oír o tocar. Dice la lectura, obviamente, y también habla y dice de aquel a quien le hablan otros. Uno le habla a otro y otro le habla a otro a través de la historia. La transmisión es de boca en boca por testigos humanos, y el libro de texto de la cual basamos, porque no son palabras personales, y estudiamos es la Biblia como fuente de revelación. Ese es el concepto. Entonces nosotros necesitamos, pero tenemos acá una salvedad. Cuando el Señor Jesús estaba vivo, a punto de ascender, Él no necesitaba eso del cuerpo robado para que haya difusión de su fe y Él no estaría ahora en el cielo y no podría darnos vida. No necesita eso. Sin embargo, fíjate solamente esto. Los últimos capítulos de todos los evangelios revelan cómo Él se apareció a todos. Bueno, pero menciona, por ejemplo, algo en particular, 1 Corintios 15, 6. Después dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Importante. Los últimos capítulos de los evangelios muestran claramente que hubo muchos testigos, las mujeres, los apóstoles y otros. Acá Pablo menciona que había 500 extras que Jesús se le apareció. Y en el monte de la ascensión, cuando estaba por ascender, también había reunido mucho más. Entonces, había gente, y de hecho menciona Pablo y dice, muchos viven aún. Pueden decir, yo lo vi. Yo lo vi, o sea, no que un apóstol dijo y todos los demás creemos ahora que, bueno, como dijeron que ya no está en la tumba, lo sacaron, entonces todos creemos que resucitó. No, ese no es el concepto bíblico de la resurrección del Señor. No es basada en el cuento o la mentira de los apóstoles. Y unos hombres mentirosos no podrían haber hecho no podría relatarse lo que sigue, es que es imposible. Entonces dice Pablo que estaba escribiendo 30 años posiblemente ya después de la muerte del Señor, dice, hay testigos vivos, yo lo vi. Y los apóstoles vivían y decían, yo lo vi. El Señor se apareció a muchísima gente. Esa es la idea de ese tipo de testigos. Y nosotros decimos, porque ahora queda el Nuevo Testamento, que son todos esos 27 libros tan bellos, tan profundos, tan llenos de vida, tan llenos de detalles, tan riquísimos. Eso no lo podrían haber hecho hombres mentirosos. De hecho, no solamente que se revelan las grandes acciones puras y preciosas y legendarias, sino que también se ve la mano de Dios. Entonces, ese es el concepto de testigo. Ese legado nos llega a nosotros. Nosotros podemos ser testigos de la realidad de Dios. Nadie inventó nada.
Nunca nadie inventó en el pasado, nunca nadie inventó nada cuando Jesús estaba aquí. Y nosotros podemos decir en realidad que también es un Salvador vivo. Seguimos. Como punto número 5, primicias de los que durmieron. Se refiere al Señor Jesús y su papel con una ceremonia antiquísima, desde los primeros tiempos. En Deuteronomio 26, del 1 al 11, se relata esta ceremonia. Es una ceremonia hermosa y ahora lo vemos en la vida del Señor, ya leemos. Resulta que primero tenían que entrar, tomaban la tierra prometida y la primera cosa que se ordenó fue recojan de los frutos, de los primeros frutos, obviamente escogidos, pónganlo en una canasta. Vayan hacia el templo, presentes ante el sacerdote y tenían que relatar y la historia, brevemente, lógicamente, de cómo Dios había liberado, había usado su mano poderosa hasta llegar a ese punto donde les había dado esa tierra. Y eso que traían era algo escogido de los primeros brotes, de las primeras cosas que producía esa tierra. Traían seleccionados en una canasta y lo presentaban. Y dicen que allí agradecían, adoraban a Dios. Se alegraban delante de Él. Una ceremonia hermosa donde ligaban lo que se conseguía a la bendición y a la providencia de Dios. Esta ceremonia, conocida como las primicias, se aplica exactamente al Señor Jesús. Pablo está hablando de la resurrección de los muertos en el capítulo 1 de Corintios 15. Todo el capítulo es bello y profundo sobre la resurrección de los muertos. Todos los detalles están allí. Todas las dudas se resuelven leyendo. Pero allí dice que el Señor Jesús, y vamos a leerlo, fíjate cómo relaciona al Señor Jesús con la fiesta de las primicias. Bueno, dice así, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y el 23, pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El labrador es el Padre. Ciertamente Dios estuvo labrando, se estuvo trabajando en esta tierra. Su fruto más escogido, el más emblemático, que finalmente se revistió también de un cuerpo humano, el mejor de todo, fue el Señor Jesús. En Él se logró lo máximo, el mayor desarrollo como persona, como ser humano, lo más hermoso que produjo esta tierra. Y Dios le levantó de los muertos. Dice claramente que Él volvió a tener vida. Y entonces cuando Él asciende, se presenta delante de Dios Él mismo como si fuese una ofrenda. No solamente por nosotros, que es una ofrenda por nuestros pecados, sino que Él también es como delante de Él, como poner la canastita delante de Él. Por eso dice, Cristo es las primicias. Y luego los demás, cuando Él venga, los va a volver a dar vida y los va a llevar ante Dios, por supuesto. Pero lo que quiere decir es que Jesús es el producto escogido, es esa canastita que se presenta delante de Dios, reconociendo que Dios tuvo toda la bendición hasta llegar a ese punto. Dios lo cuidó, Dios a través de todos los siglos trabajó para la llegada del Mesías, un producto escogido hasta ese momento, para el cultivo, desarrollo y finalmente para que terminase su obra. Todo un trabajo de siglos y de siglos que se terminó en la persona del Señor cuando murió y cuando asciende y se presenta. Qué bello. Dice que es un movimiento de adoración y reconocimiento hacia Dios, un movimiento de reconocer su obra y dice en Deuteronomio 26 que es un momento de alegría delante de Dios. Ciertamente, al tenerlo al Señor, que también tiene su parte humana para siempre delante de Dios, tenemos esa canastita delante del trono, un anticipo de aquella gran cosecha preciosa que cuando el Señor venga por segunda vez, levantará, recogerá y presentará delante de Dios. Ha sido fantástico, lo dejamos acá. Bueno, me despido con alegría, no sin antes dejarte aquí al costado la lección Él murió por nosotros, te la recomiendo, muy profunda, muy linda para verla, para compartir. Y tenemos aquí un pequeño icono, tú haces un clic y te puedes suscribir. Hasta la próxima.